Luego de mucho tiempo, el maestro Charly García, el dios musical de esta patria, ha publicado un nuevo disco que se llama La Lógica del Escorpión y vamos a reaccionarlo y analizarlo por completo a partir de este momento, que dice así. Nos fuimos a China. Rock and roll. Buena voz, Charly. Esa guitarra. Escuchá los vientos. Muy García. Vos sos la única que dice que sí. Puedo hacerlo, puedo verlo. Rómpela. Tienes que hacerme feliz. Rómpela. Quita, agita, no seas como los demás. Estábamos en mi menor. Hermoso, fíjate que aparecen esas guitarras acústicas que vienen apareciendo en Charly desde hace muchísimo tiempo, pero creo que fueron afianzadas sobre todo en Cómo conseguir chicas de 1989, si no me equivoco, y tiene un manejo de vientos tremendo que luego va a explotarse sobre todo en Filosofía Barata y Zapatos de Goma, si nos acordamos de canciones como la canción del indeciso, que tenía un juego de vientos muy interesante. Vamos con la segunda pieza, que se llama Yo ya sé, la que acaba de pasar se llama Rompela y Charly la comienza rompiendo todo con una canción que dura 1 minuto 44 segundos. Un lujo. Ya me encanta. Dios, Charly, te amo. Más pop, ¿no? Sos un hipócrita. Gracias, menos mal. Pero sos un psicópata. Eso está por verse. Pero no sé por qué. A la vez somos todos neuróticos. Somos todos. Una linda balada. Pero no sé por qué. Freud ha arruinado todo. Ya estás escuchando esas cuerdas y ese pianito de fondo que suena mucho a La Máquina de Hacer Pájaros, ¿no? Me hace acordar a canciones como No te dejes desanimar, que tenía ese juego de cuerdas y ese pianito tan interesante. Fíjate que suena muy García, por más que sea como una balada más pop, no deja de sonar a Charly. Y además que tiene muy bien trabajada la voz en este disco, porque en el último que hemos escuchado, en general como público, como pueblo, que era Random, quizás no había un trabajo vocal tan refinado como sí está pasando en este, y que la sonoridad, si estás utilizando auriculares, lo vas a estar disfrutando muchísimo, porque pasan cosas hacia un lado y hacia el otro que no hay que desperdiciar, no hay que dejar pasar. Yo ya sé que no sos un ridículo, que no sos un artículo, pero no sé por qué. Dios te ha dejado solo como internet. Dios te ha dejado solo como internet.
Cortito y al pie, ¿eh? Él ya lo sabe. Pero no sé por qué. Fíjate que, pero no sé por qué, do mayor terminó súper resolutivo. Y en un momento aparecía un la bemol que parecía como un sexto napolitano, ¿no? Como esto que... Taratán, taratán, taran, taratán. Algo muy García, utilizar el sexto descendido para bajar al quinto. Muy clásico todo y resolver en un do mayor. Fíjate cómo se pueden hacer cosas en do mayor que suenan bellísimas. Vamos con el Club de los 27. Esto vamos a ir así, pum, 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 porque hay que escucharlo entero el disco. Una batería de rock cincuentón. El club de los 27 es a donde voy a estar. El club de los 27 Rock and roll, el mixolidio. es a donde voy a estar. Es un bluesito. Volaré sobre este mundo traicionero. Este es con Lebón. Todavía no entró Lebón por lo que escucho. Hay algo que no me cierra, Escuchá el órgano detrás. algo sobrenatural. Por este lado también, guarda. Hay algo que no me cierra, algo sobrenatural. Bueno, hasta acá tenemos un rock and roll que tiene una forma blues por lo que parece. El mi mayor, cuarto. Vamos a ver cómo continúa, pero hasta acá mi, la, si. Bellísimo, un rock and roll clasicón. Muy Charlie, ese solo, ese es Lebón. Escuchá esa guitarra puntiaguda. Dios creó todo el universo y también al Ku Klux Klan. Dios creó todo el universo y también al Ku Klux Klan. Dale. Muchos pobres, pocos ricos. ¿El coro se lo hace Lebón? Ellos nunca van a entrar. Tan, 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 tan. Voy a ver a mis amigos Brian Jones y Kurt Cobain. Brian Jones era testigo que los Stones siguen igual. Como a Lennon, a tu hijo, lo van a crucificar. Wait for it. Wait for it. Como a Lennon, tu hijo, van a crucificar. Los coros y el balazo típico de Kill Hill, ¿no? No me acuerdo si en canciones como No Importa aparecía. Muy bien, esa guitarra espero que haya sido la de Lebón porque sonaba muy a Lebón y si me equivoco lo voy a estar pifiando tremendamente mal, pero es una guitarra que sonaba muy Lebón y me pareció en los coros también escucharlo a Lebón que siempre tuvo una voz preciosa y Charlie está con de todo. Además es el Club de los 27, hay una historia muy famosa en el rock de que muchos artistas de envergadura, no sé, ahora se me viene a la cabeza Janis Joplin si no me equivoco, Jim Morrison, fallecieron a los 27 y es como una edad maldita para el rock.
pero yo confío en que Charlie va a vivir muchísimos años más porque sigue sacando música que nos sigue gustando, es maravilloso. Qué bueno estar vivo en este momento. La medicina número 9. Pam, pam, param, pam, pam, param. Voy a comprar un alfajor, voy a sacarme el pulmotor, el corazón fatal. Voy a correr hasta morir, voy a tener que subsistir en este drama. Y aunque no pierdo la esperanza, a veces convivir no alcanza. Voy a tomar. Esto ya suena mucho más Charlie también. Pero el Charlie de los 90, ¿eh? Voy a mandar construir un cohete que pueda ir a donde yo También suena muy random. no voy. Al disco random, ¿no? Y todos correrán a ver lo que tenemos que creer, lo que no puede ser. Y aunque ¿Escuchaste el descenso cromático, no? Muy garciano también. Fíjate que esto es una mezcla de los discos de los 90, post Filosofía barata y zapatos de goma, más cerca de Say No More, de La hija de la lágrima, y también un revival de lo que fue alguna versión de Random, que es del 2017, si mal no recuerdo, que es el disco anterior a este, y antes de Random había salido Kill Hill en 2010, que en realidad nunca salió porque hubo un problema ahí con la piratería que nunca terminó publicándose, y las versiones que tenemos son medio piratas, pero música de García al fin y al cabo. Y esto parece que va en ese mismo sentido. Me está gustando. Te recomiendo utilizar auriculares porque pasan muchísimas cosas de un lado y del otro que otra vez no tenés que perderte. Seguimos. number 9. Un corito muy García. La fiesta debe continuar y todo el mundo va a bailar. Sigue teniendo agresividad en la voz, ¿eh? Sigue siendo rockero. Pero mal. Y si alguien viene a sonreír, O sea, bien. yo le diré por qué sonreír, porque yo la está. Y aunque no tengo ese problema, a veces conmigo una pena. Ay, ¿a qué me hace acordar? Sabiendo que de a poco lo tuyo. Ey. Ah, claro, me suena a Rock and Roll Show. Es Rock and Roll Show. De Rock and Roll Show, justamente, 2003. Hermoso. Voy a tomar un poco más aquella felicidad number 9. El descenso cromático otra vez. Solo. Y aunque no pierdo la esperanza, a veces Comiéndome de a convivir poco no por alcanza. mucho. Voy a tomar un poco más aquella felicidad number 9. Cromatismos, vientos. Ese pseudo de Rhodes que aparece por ahí. Es un piano eléctrico, pero no es un Rhodes. Re menor. Y al final del ton tan, había otro en mi lugar. Te recuerdo invierno. Esto es una canción de Cassandra Lange, ¿no? Si no me equivoco. Ay, el Charlie de los 80. Escucha, este es el Charlie de los 80. El de la TR-808. Ahora que estoy
Vamos a llorar un ratito y vengo. De tu mano en la cuando el viento hería Es un disco para disfrutar este, ¿eh? la mía por el parque húmedo de rocío íbamos los dos. Hermoso, hermoso. Esperaré de pie El pianito de este lado. El bandoneón. frío te traiga aquí otra Ah, vez. descenso cromático. Y ahí están los Beatles. Piazzolla. Era Piazzolla eso. Te amigaste con Piazzolla, Charlie, no lo puedo creer. Me encanta. Te esperaré de pie cuando el frío te traiga aquí. Solo voy a decir que la de García es una melancolía alegre, que a uno le hace bien. Yo me estoy conmoviendo, no sé si voy a llegar a escuchar todo el disco, pero nada, me recuerda a mi juventud. Bueno, hace unos años. Otra vez como solamente puedo El bandoneón le da todo, ¿eh? por el parque húmedo de rocío te veré Para van. Do mayor otra vez. Charlie compone en do, en sol, y por ahí andamos siempre. Si no, algo medio... Eso ya es otro cantar, pero nada. Ahora viene una canción que se llama Autofemicidio. Esta sí es nueva. Y polémico el nombre, pero bueno, vamos a ver con qué nos encontramos, porque Charlie siempre tiene un... Ahí es como el gato de Schrödinger. Nunca se sabe. Ayer te viste desnuda Se fue la guitarra. en la frente al espejo. Fuiste a agarrar un cuchillo. No pudiste aguantar. Nos está paseando de un lado al otro, ¿eh? Hay gente que Sol. se suicida. Un acto muy egoísta. Para subir en la tele. El diario y en la revista. La grieta entre los humanos. ¿Cuántos vientos que hay? Cada vez más grande. Si esto nos da un indicio de algo, es que la genialidad de Charlie no tiene límites, porque él puede reutilizar tranquilamente todos los recursos que utilizó a lo largo de su carrera y sin embargo que nos sigan sonando frescos, novedosos, interesantes, atractivos, más allá del afecto infinito que le podamos tener los fanáticos. Sigue haciendo grandes canciones. Escuchá esa guitarra, cómo aparece y desaparece, las voces de él que van de un lado hacia el otro. Cómo sigue siendo tan tajante y penetrante con las letras que a veces son más largas, a veces son más cortas y sin embargo el tipo va, ¡pum!, ahí cabeceando el rock con todo. Seguimos. Los chicos quieren ser chicas. Las chicas quieren ser grandes. Otra vez. Samples. Tus amigos y tus seres Pero... queridas ya están corriendo. Tienen miedo que los sigan. No saben que es todo un cuento. La grieta entre los
mano se hace cada vez más grande. Los chicos quieren ser chicas, las chicas quieren ser grandes. Sol mayor otra vez, te amo Charlie. América, con Pedro. Qué buen dueto. Qué buen dueto que siempre fueron Charlie y Pedro. Si no escuchaste, que me extraña, si estás acá seguramente ya lo escuchaste, Tango y Tango 4, Ángeles y Predicadores es una de mis canciones favoritas. Es la que menos se parece a ellos de repente, pero es maravillosa. Y siempre hacen las cosas muy pero muy bien. Y Pedro canta, es un musicazo, loco, también toca de todo. Es cuando lo ves tocar solo y grabarse a los Beatles, yo que sé, Because de los Beatles, tocando la guitarra, el bajo y las teclas él solo, y hacer las tres voces, Dios, se te caen las medias. Escuchá la nota pedal de fondo. Tengo miedo de América, tengo miedo de aquí, tengo miedo de predicas, miedo de ir y venir. Tengo miedo de América y de entrar sin salir. Tengo miedo de réplicas que nos saquen de aquí. Valle del futuro Pedro. es un oscuro callejón. Buena voz, Pedro. Tierra del mañana vende el alma en un billón. Ese pianito, ese tecladito es muy Charlie. Otra vez, los 90s. Es un disco de época. Tengo miedo de América, aunque digan que sí. Lo que muestran no es la verdad, eso ya lo aprendí. Tengo miedo de ir Re menor. al país. Tengo miedo del fin. Tengo miedo de mi TV. No, Charlie, no tengas más miedo, dale. Silicón, sin perdón, compasión, sin amor. Ahí es algo rarísimo, no sé. Cínico. Hace como este movimiento de mediante cromática hacia el fa sostenido mayor. ¿Qué? Cínico, pues se escucha el si bemol que después baja la tarán. No sé, pero suena hermoso. Otro día lo sacamos. Si te interesa que hagamos el análisis musical específico de alguna canción, déjalo escrito debajo en los comentarios porque me recolgué de decirlo. Porque estoy escuchando esto y se me va la vida en esto y es hermoso. Escuchá la doble guitarra paneada por acá y para acá. Tengo miedo de América. ¿Vos tenés miedo de América? Tengo ¿Qué? miedo de Dios. De noticias histéricas. Pero tenés miedo de vos mismo, Charlie, si vos sos Dios. De mí, de vos. Bueno, o el Diego. Tengo miedo de América. Miedo de ser feliz. Las dos voces, octavadas. Tengo miedo de réplicas que nos largan de aquí. Valle del futuro es un oscuro callejón. Tierra del mañana vende el alma en un billón. Salvo que sea miedo del futuro. Turo, turo, ton. No sé, ahora estoy en duda. Del futuro.
al sol mayor después. No sé, estoy obnubilado. Base del futuro es un siniestro callejón. Esa parte se parece mucho a Pensar en nada de León Gieco. Tun, turun, turun, tun, tun. Sí. Tierra del mañana vende el puesto en un billón. El acorde García. Cuerdas. Hacía mucho que no Uy, se fue. Le bajó el... con la rueda de modulación. Hermoso. Juan Represión viene ahora. Juan Represión es una canción de Sui Generis, si es que van a hacer la versión de la misma, y es un temazo. Juan Represión. Está místico Charlie, ¿eh? Está en una. Represión, viste un saco azul, triste, vive como pidiendo perdón y se esconde a la luz del sol. Con represión, sabe, no hay nadie que lo ame. Las balas que la gente tiene asesinaron de pie. Qué lindo escuchar una versión así. Esta es la historia de un hombre que supo muy pocas letras Esa no era así, y ¿no? soñó con la justicia de los héroes de historieta y se disfrazó de bueno con un disfraz de villano y los héroes de la historia son los héroes cotidianos. Pobre Juan, pobre Juan, el odio te hace muy mal. El juego del calamar. Y esperanza tu muerte justo una madrugada en manos de la misma sociedad. Cuál represión sueña poder ser invisible, no puede soportar la verdad y el cerro lo va a matar. Cuál represión grita, cuál represión. No me la acuerdo. Está tan lejos el pobre que en la cárcel se encerró. Esta es la historia de un hombre que quiso ser sobrehumano y la realidad entonces se le escapó de las manos y ahora juega a los ladrones junto con Batman y Robin en una ciudad de ancianos con payasos y gusanos. Claramente es una versión tremendamente distinta a la Juan Represión original. Fíjate que aparecen esos coritos que me hacen acordar al juego del calamar, ¿no? Que aparecían en la introducción de la serie. Y es muy agradable escuchar una versión ayornada de esta canción tan icónica que apareció, si mal no recuerdo, en Instituciones de Sui Generis. Y nada, me parece un disco otra vez muy de época, no solamente porque hay como una revitalización del sonido de los 90 en algunos momentos y de fines de los 80, sino también por las canciones que eligió reversionar, que quizás tienen algo que ver con el contexto. Todavía no llegamos a la canción que le da nombre al disco, que es La Lógica del Escorpión. Estamos cerca del final, faltan un par de canciones. Fíjate que todas son bastante cortas en general, algunas no llegan a los 2 minutos y
De hecho, esta creo que es la canción más larga. Esta canción dura 4:08 y las demás, alguna que otra llega casi a 4, pero están todas ahí. Es como un disco para en un viaje de Bondi escuchártelo entero y disfrutar de que Charly García está vivo entre nosotros y produciendo música, viejo. Celebremos eso. Pobre Juan, qué lástima me da. Todos los reprimidos seremos tus amigos cuando tiren al suelo tu disfraz. Está bajado el tempo también, ¿no? Yo me la acordaba más rápida. Los Beatles. Do mayor, épico do mayor. Estrellas al caer. Este es el Charly de los 80. Si puedes recoger estrellas al caer, verás que el día siguiente New York. Yo nunca fui a New York, no sé lo que es París. Es Chipi Chipi. La diversión, el plato volador que te mostraba con orgullo. Y cada amanecer, estrellas al caer, verás que el universo es tuyo. La personalidad nunca te va a dejar. Chipi Chipi. Verás que es imposible, verás que es imposible perder. Y era fácil fantasear, discurrir, ayudar a que todo sienta la canción, el amor, la ilusión que no estuvo muerta. Si puedes recoger. Fíjate que suena muy a Chipi Chipi, ¿no? Yo nunca fui a New York, no sé lo que es París. Es como que tiene esa misma sintonía. Nada, me parece muy jocoso. Y fíjate que es muy el García. En los 90, si vos escuchás otra vez post Filosofía Barata y Zapatos de Goma. Para mí, Filosofía Barata y Zapatos de Goma presenta un quiebre, creo que fue publicado de hecho en el 90, y es el quiebre entre Cómo conseguir chicas y toda la etapa Say No More que se comienza con el final de Filosofía Barata y Zapatos de Goma, que es encarnado vehementemente en La Hija de la Lágrima, y luego con Say No More rompe absolutamente todo, porque se han roto todos los discursos universales y Charly grafica eso artísticamente con la frase Say No More, porque ya no había nada más para decir. Pero fíjate que tiene ese vuelo sintético muy de esa época, y también pequeños yates que van apareciendo de fondo como ideas que aparecen y desaparecen constantemente y que él las refleja musicalmente y que hacen parte del estilo que viene pergeñando desde hace 30 años ya. Y además, yo está bien que digo, esto me hace acordar al Charly de los 80 o al de los 90, y yo sé que vos me vas a decir que Charly es trascendental, que atraviesa todo el tiempo sin ningún tipo de miramientos. Y estoy de acuerdo, pero hay sonidos o sonoridades que remiten específicamente a determinadas etapas de su carrera que son hermosas, todas, y toda su carrera es extremadamente prolífica. Seguimos. Estrellas al caer, verás que es imposible, verás que es imposible perder. Este pasaje armónico también es muy García. Si puedes recoger estrellas al caer, verás que es imposible, verás que es imposible perder. Sol. Bien.
La pelícana y el androide. Esta es una canción originalmente que fue hecha con el Flaco Spinetta. De hecho, en los créditos aparece Charlie y el Flaco Spinetta, que era un proyecto inconcluso. Por internet se pueden encontrar los demos de esto, porque nunca llegaron a concretar el disco en sí, pero de esos encuentros salieron, por ejemplo, canciones como La pelícana y el androide, que vamos a escuchar finalmente interpretada por Charlie, y épicas como Rezó por vos. A ver qué pasa. Lo voy a frenar ahí, porque ese violín es... No me verás en el subte. El violín, creo que era el violinista de Peter Gabriel, que estaba de gira, y Charlie le dijo, che, vení acá. Y grabaron esa intro de violín tan lloriqueada, digo por lo triste que suena, de No me verás en el subte, de cómo conseguir chicas, ¿no? No me verás. Do menor era. Y es ese, salvo que hayan sampleado eso, ¿no? Porque suena igual. Está cantando el Flaco. Fíjate que se escucha el trastocamiento de la voz. Debe ser alguna grabación original o el Flaco sí grabó una versión de La pelícana y el androide. No me acuerdo en qué disco, honestamente, pero tengo entendido que él sí la grabó y la publicó. Pero claramente, ya que el Flaco lamentablemente no está entre nosotros, al menos de manera física, habrán rescatado esa cinta, esa voz, la habrán aislado y se escucha bastante procesada, pero no deja de ser bellísima, por supuesto. Fue hacia la tierra donde habita el androide. Música para cine. Toma mía de todos los días el espejo. Tengo tu bien la razón. Lo crearon varias aves androides. ¿Cómo abrió? Es rarísima la canción. O sea, ¿qué podías esperarte que saliera de la combinación de Charly García y Luis Alberto Spinetta? Magia pura, es música para cine, ¿no? Incluso los intervalos que se escuchan es todo como muy onírico. Esa es una buena definición. Nos quedamos viendo en la ventana aquel amor que fue tan fuerte. La China perdida en la niebla de alta mar. Nadie El Percu de fondo. de tu amor, aunque no ignores que el sol es un androide. ¿Viste que suena rara la canción de por sí? ¿Hay unas gaviotas de fondo ahora? Me parece que es la canción más cercana a Cómo conseguir chicas. Suena muy ochentoso de por sí. De hecho, fue producida en esa época la versión original, así que tiene todo el sentido del mundo. Y la percusión, de hecho, tiene una gran reminiscencia a ese momento. Y me parece que Charlie pensó en un gesto de agradecimiento y de reconocimiento también para el Flaco, como rememorar esa época dorada del rock nacional. Ahora también tenemos una buena época de rock nacional, ¿eh? No nos hagamos los distraídos porque hay mucha buena música. Watching the Wheels. Versión original de... Dicen que estoy loco. Es de John Lennon la canción y dicen They say I'm crazy y Charlie comienza diciendo dicen que estoy loco, así que la tradujo. Mira,
Ya había grabado una versión de Watching the Wheels, pero no me acuerdo si era en español, o sea, si le había traducido o la dejó en inglés. Si lo recordás, déjamelo escrito abajo en los comentarios, porque no voy a salir a chequearlo ahora, quiero seguir escuchando. Gracias. Haga lo que haga. Escuchá el cinte bajo. Buenos para nada. Do. Cuando digo que estoy bien, ellos me miran sin entender. ¿Cómo poder ser feliz si no estoy en nuestro tren? Dice que soy vago, cantando por hoy. Yo creo que esta canción es como una versión power, pero de Imagine, ¿no? Ya que es del propio Lennon, digo, tiene como algo de ahí, de hecho, aparece un do mayor, está fascinado con eso. Y fíjate que en general este disco es como tranqui, ¿no? Como que no tiene un tempo hiper rápido, sino que está todo muy medido y hay mucha música de fondo, ¿no? Es como muy cinematográfico en ese sentido porque nos ataja todos los frentes juntos, Charlie. Y me da cantidad de consejos buenos para nada. Cuando digo que estoy bien, ellos me miran sin entender. ¿Cómo poder ser feliz si no está en nuestro tren? Está más tirado a la derecha, Charlie, también. Estoy solo mirando la rueda al girar. Watching the Wheels. Me gusta mucho estar acá. Nunca me... Y el descenso Beatle, ¿no? El bajo que baja. Mira tu cabecita, nunca más. Mucho órgano hay en este disco también, ¿eh? Tan, 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 tan. Tengo que dejarlo atrás. Tengo que dejarlo atrás. El tren. Ahora Y se- voy a hablar de tu mejor. Fíjate cómo Watching the Wheels pasa el tren y se junta con la lógica del escorpión, porque el final de Watching the Wheels es el principio de la lógica del escorpión. Llegamos a la canción que le da nombre al disco, finalmente. Este escorpión quería pasar el río y le pidió a la rana que lo llevara. Ah, la historia de la rana y del escorpión. Dijo la rana. Si te dejo que te subas a mi espalda, puedes picarme. La picadura del escorpión. Es radioteatro esto. Charlie tiene una fascinación por esto. ¿Quién es la voz femenina que está ahí de fondo narrando como si fuera la rana? No la identifico. Datazo. Creo que habían publicado en alguna historia de Instagram o por algún lado este cuento de la rana que se carga al escorpión encima y el escorpión le dice, no te voy a hacer nada. Y cuando está en el medio del agua, el escorpión le pincha y se hunden los dos en medio del agua y la rana le dice, ¿pero qué hiciste, flaco? Y el escorpión le dice, bueno, pasa que es mi naturaleza, es mi lógica, no puedo contra ella. Y bueno, acá está. Es mortal. Eso. Vaya, replicó el escorpión. ¿Dónde está la lógica de tus palabras? Los escorpiones siempre tratan de ser lógicos. Si yo te pierdo, tú mueres y yo me ahogaré. Al oír estas palabras, la rana quedó convencida y permitió que el escorpión se subiera Ahí está. encima de ella. Lo que te decía antes. Pero cuando estaban en medio del río, Charlie nos cuenta un cuento. sintió un dolor terrible y se dio cuenta, pese a todo, el escorpión la había picado. Lógica. Ah, Gritó la rana moribunda cuando comenzó a hundirse, ¿película sordomuda? dejando al escorpión bajo las aguas. No hay lógica en esto. Lo sé, respondió el escorpión, pero no he Qué hermosa podido música, viejo. Es mi carácter. Bebamos por Uy. el carácter. Y vos, Charlie, tenés muchísimo carácter, así que
No hay ningún problema. Último tema, Rock and Roll Star. Ah, ahora subimos el tempo. Si quieres ser una estrella de rock, escúchame bien lo que te digo yo. A ver. Alquila la eléctrica ya, tómate un mes, aprende a tocar. Y en poco tiempo más estarás en TV, las chicas van a gritar. Anda al centro y búscate ya Confito. un representante que te va a cagar. Vende tu alma a la corporación, vestite bien, grabame una canción. Sol, la. Y en poco tiempo más tendrás tu CD, las chicas van a gritar. No te olvides tu eléctrico fin, aprende a grabar adentro de un placar. Buenos sintes por todos lados, Si alguien hermoso. te va a discutir, no te olvides jamás, sos un rock and roll star. Nos vamos. Sol, la, sol, la, sol, la. Se va el fade out. Como un buen temuki de los 80. Y el cinte que está tiqui tiqui. Es como el cinte de José Mercado. Esto ha sido bellísimo. Muchas gracias si llegaste hasta acá. Me encanta Charlie, me encanta estar presenciando este momento de poder vivir la presentación de su último disco en vivo y en directo. Ojalá que lo pueda tocar en algún momento para que vayamos a verlo. Si llegaste hasta acá, nuevamente muchísimas gracias. Recordá que podés colaborar con el canal suscribiéndote, dando un like, dejando un comentario. Si querés ir un paso más allá para recomendar alguna canción y que sea dedicada especialmente para vos, esa reacción análisis, podés hacerte miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse. Y por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos, para que sigamos disfrutando de la magia de García que está vivo. Así que sonreí. Chao.